la sección de personas. Esta es la que les pedí abrir y trabajar. Con relación a lo último que les decía, que muchas veces el cuestionario es extenso y se necesita tener secciones y que los nombres de las variables identifiquen a la sección y a la variable. Ustedes pueden ver acá, vean los nombres de las variables. Tengo S01A_2, S01A_03, S01A_04A, S01A_04B y etcétera. Entonces vean, todas las primeras pertenecen a la sección S01A. Hasta acá, hasta S01A_08NPIOC. Hasta la siguiente, perdón, hasta la 09. Y luego se comienza con la segunda sección, S02A_01A y etcétera. Hay otra sección, una tercera sección, la S03A y así sucesivamente, ¿sí? Eso permite un ordenamiento de las variables de manera más, no sé si lógica, ordenada. Ahora, el INE, en sus encuestas, generalmente en el nombre de la variable, las codifica de esta manera. Vean que acá, con solo leer el nombre de la variable, no podemos nosotros intuir de qué se habla. Mi consejo es que ustedes traten de abreviar la variable de alguna manera y que con solo el nombre de la variable podamos intuir de qué tipo de variable o de qué pregunta estamos hablando. Vean, la etiqueta se mantiene. En la etiqueta ustedes podrían poner el nombre o si quieren la pregunta completa que han realizado. ¿Okay? Bueno, entonces simplemente como recordatorio para aquellos que ya hayan comenzado a trabajar con esta base lo que hace es tomar una muestra de la población boliviana. Van a encontrar acá gente de todos los departamentos. No sé si de todos los municipios. En Bolivia tenemos 300 y algo municipios. No lo sé si es de manera representativa a nivel municipal. Y estas son las secciones que se preguntan en la base, las secciones macro, en la base de datos de la encuesta de hogares. Digo macro porque dentro de esas tenemos más agrupaciones. Tenemos una sección de ingresos, de salud, de empleo, de gasto en alimentos, de gasto en salud, de educación y etcétera. Vamos a describirlas. Tenemos 37.092 observaciones para 258 variables. Okay. Y es en base a esta para la cual les pedí que trabajen la práctica. Esta práctica de Stata que les dice con la base de datos de la encuesta de hogares generar estas variables. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta sobre eso? Sí, Inge, ¿podría entrar al Stata, por favor? Claro. Ahí está. Inge, ¿podría compartir ¿cómo se dice? La base de datos, donde están los datos, donde la lupita? Inge, ¿de dónde saca eso? Yo he buscado Grave en el Excel que subió, ¿no? Y no me aparecía esos datos, otros datos me aparecen. Preguntas me aparecen. Listo. Entonces,
Y esa base de datos está acá. Me voy a Stata. Tengo estas 3 carpetas dentro de la carpeta Stata. Encuesta de hogares 2020, práctica Stata, tutoriales Stata. Te tienes que ir a esta encuesta de hogares 2020. Este Excel, debe ser el cuestionario. Sí, es el cuestionario, o sea, donde están las preguntas, no las respuestas. Nosotros necesitamos trabajar con las respuestas. Esto a ustedes les va a servir para saber qué se está preguntando. Revisión. Vamos a ver. Por ejemplo, en la sección 3, educación, personas. Y aquí están las preguntas que se hacen. Luego tenemos todavía educación. Educación. En la 8 tenemos empleo. En la 9 tenemos todavía empleo. En la 10 tenemos empleo. En la 12 seguimos con empleo. 16 ingresos y así. Entonces, el Excel es el cuestionario que contiene las preguntas. Eso nos ayuda a conocer la encuesta de hogares. Donde están los datos son en estas. Si te fijas, en Stata dice, en la práctica, perdón, les dice acá, buscar información con el uso de la encuesta de hogares, específicamente la base de datos. Sí, es mi error, chicos. Aquí no les puse esto. En mi error, esa confusión, les voy a poner esto. Es con esta base de datos. Y ahí se las resalto. Sí, con esa base de datos. Específicamente con la base de datos EH2020 personas.sap. Formar otra base de datos que contenga las variables usadas en el paper. Sí. Entonces, esa base de datos es esta. Está acá. ¿Qué hago? La descargo. Una vez que la haya descargado, ahorita tengo Stata limpio. Copiar, seleccionar, despejar resultados. Tengo Stata limpio. Lo que voy a hacer es ir a importar porque esa base está en formato SPSS, está en .sap. La voy a ir a buscar. Está acá. EH2020, personas SAP. Le hago el OK. Va a tardar un poco en importar. Es una base relativamente grande. Y listo, ya se importó. Me voy al visor, como nos pedía el compañero, y ahí tienen todas las variables y los datos. Habíamos dicho que tiene esto 270 y tantas variables y 37,000 y algo datos. Ya, Inge, ahora tendríamos que eliminar con drop, ¿no? Las variables, las 200 tantas, porque en la práctica solo nos pide con 15 variables, creo. Exacto, sí. Al final, después de crear todas las variables, van a necesitar borrar aquellas que no les sirvan. Y en este caso, yo les sugeriría usar keep. Drop es para borrar y necesitarían borrar 200 y algo variables. En keep, que es mantener, quedarse con, pues pueden enlistar directamente las 15 variables que han creado. Así se ahorran el trabajo de enlistar tantas variables. Estas son las que tienen que crear. Inge, y no se entiende muy bien la parte de... Dice, no, formar otra base de datos que contenga las variables usadas en el paper. Y ese paper, ingeniera,
¿Cómo podría Ustedes explicarlo? lo pueden buscar en Google y descargar. Sí, Inge, pero de esas 15 variables, LFP, WHRS, esas variables, es decir, ya están en el paper, Inge. Tipo, ¿por qué querían Ok, nosotros? súper. Lo que tienen que hacer entonces es, en base a esta base de encuesta de hogares, tienen que replicar o crear estas variables. ¿Sí? Podemos hacer una conmigo. Voy a abrir un do. Ustedes ya le pondrán el título que corresponda. Entonces, nos dice la práctica estas variables que tenemos que crear. La primera se llama FLP, que es una variable dummy, dummy significa dicótoma, que va a ser igual a 1 si la mujer trabajó por pago y 0 si no trabajó por pago. ¿Qué necesito? Me dicen mujer y trabajó. Necesito ver entre las variables que yo tengo en esta encuesta, qué variable es la que me dice el sexo, mujer, varón, y qué variable es la que me identifique el ingreso. Entonces, podemos buscar acá. Miren, justo aquí, esta pregunta. Variable S01A/02, ¿es hombre o mujer? Yo la puedo mirar, si quieren, ustedes comentan con el browse. Oh, déjenme ver. Mírenla con esta, con el tabulate. Este comando que vimos, tabulate, y el nombre de la variable, S01A02. Es lo que quiero mirar, quiero saber cuál es el valor que la variable asume cuando la persona es mujer. Bien, entonces dice 1 hombre, 2 mujer, no es una dicótoma. Pero, listo, sí. Y si quieren, para recordar eso, pueden escribirlo acá. 1 es igual a hombre y 2 es igual a mujer. Listo. Me decían la variable que quiero crear, mujeres que trabajen por paga, que les estén dando dinero. Tengo entonces que encontrar la variable ingreso laboral. Voy a irme a la parte de abajo, yo sé que está en la parte de abajo. Ingreso personal, ingreso no laboral, ahí está. YLAB, ingreso laboral, bolivianos al mes. Entonces, esta debe ser una variable cuantitativa. El tabulate no me va a ayudar. Lo que yo puedo hacer es mirarla. Este es un nuevo comando, lo hemos visto con ustedes, es el browse. Aquí he olvidado cerrar. ¿Sí? El browse es lo mismo que la lupita. Hace rato el compañero me dijo, vamos a la lupita. Es lo mismo. Si lo dejo en browse nada más, me va a llevar a toda la tabla. Pero si yo quiero observar una variable en específico, puedo poner browse seguido de la variable, YLAB. Entonces voy a correr eso y miren, YLAB es esto. Sí. Es una variable de tipo cuantitativa, es el ingreso laboral de la persona. Sí, y eso es lo que queremos, ¿se acuerdan? Una variable que sea igual a 1 si la persona es mujer y trabaja por paga. Entonces, no sé, si quieren aquí, ustedes pueden comentar para no olvidarlo. Variable cuantitativa. Ahora sí,
voy a ir a creando la variable LFP. ¿Cuál LFP? Es esta. Ahí me concentro. Otra vez dice, LFP debe ser igual a 1 si la mujer trabaja por paga. Dos condiciones, mujer y segundo, trabaja por paga. Entonces, veamos cómo es esto. Incluso, ya. Entonces, recuerden que el comando que habíamos usado para generar era generate. ¿Y por qué te pones así? ¿Por qué no cierras? Ah, ya, desde aquí el problema. Listo. Entonces, el generate, generar la variable LFP. ¿Va a ser igual a 1? Sí. ¿Qué condición es? Fernando, ¿cuáles son las dos condiciones para que esta variable sea igual a 1? Que si la mujer trabaja por pago y si no trabaja va a ser 0. Perfecto. Entonces, primero, si es mujer. Entonces, puedo poner si esta variable que nos describía el sexo es igual a ¿cuánto, chicos? A 2. ¿Qué valor asume esta variable si es mujer? A 2, exacto. Y la otra condición es que ella trabaje por ingresos, que el YLAB sea igual a ¿qué? ¿O diferente de qué? Diferente de 0. ¿Qué es? Puede ser diferente de 0. Pero miremos la base. Miren ahí la base. No hay 0, porque seguramente a la mujer se le pregunta antes si trabaja o no trabaja. ¿Se acuerdan que en Stata era el punto? Sí. ¿Qué era? Que no tenía datos. Exacto. Entonces, si YLAB es diferente era signo de admiración igual, ¿diferente de qué? De punto. Trabajaríamos con el 0 que decía Fernando, pero no tenemos 0. O sea, esa pregunta no se ha hecho a las personas que no trabajan. Vamos a ver y vamos a buscar otra vía también para hacer este mismo procedimiento. Entonces, corremos esto. Listo. Dice que se han generado acá en los resultados 31.776 valores faltantes, missing values. Eso quiere decir que del total de la muestra, de los 32.000 y algo, 31.776 no cumplen con una de esas condiciones. Que sean mujeres trabajando por paga. ¿Es lógico? Sí, podría ser lógico porque recuerden que acá hay niños que no trabajan, hay pues, varones, hay mujeres, sí, que están en edad de trabajar, pero se dedican al hogar, y etcétera. Ahora, veamos otra opción para generar la misma variable. Voy a poner generate para diferenciar LF, le voy a poner LFP /baja 1 le voy a poner. Es la misma, solo vamos a usar, solo que usamos otro procedimiento. Esto va a ser igual a 1 si la persona es mujer
Y ahora, recuerdo que en la base tenemos la variable empleo o empleado que está trabajando. Está por abajo. Población ocupada. Activa. Creo que es esta, población activa, PA. Pues la ocupada, población ocupada, desocupada. Ocupada, estudio, déjenme ver si hay otra. Estudio, población en edad de trabajar, cesante, aspirante, población inactiva temporal, población inactiva permanente. Creo que es la ocupada. Veamos. Tendrían que darnos los mismos valores. Población ocupada. Entonces, sí, ocupado. Antes, vamos a hacerle un browse. Veamos cómo se ve. Un browse a la variable ocupado. Sí, no. Sí, así es como se ve. La respuesta sí asume el valor de 1 y la respuesta no asume el valor de 0. Entonces, ya para generar la variable LFP ocupado, debería ser igual a 1. Vamos a hacer correr esto. 29.885 missing values generados. Entonces, tocaría mirar, no son las mismas. Con ambos procedimientos no hemos llegado a los mismos resultados. Lo que nos tocaría hacer es mirar cuál es la diferencia. Tal vez en ocupado estén incluidas las mujeres que trabajan no por paga, o sea, que están trabajando en el hogar, por ejemplo. Están ocupados, pero no reciben paga. Entonces, yo me iría para generar esa variable por el primer camino, el que usa el ingreso laboral. El segundo camino nos está llevando a una idea mucho más general. Bueno, lo voy a poner abajo. Todavía no terminó el INSIS, la creación de esa variable. Adicionalmente se nos dice: uno, si la mujer trabaja por pago, y 0, caso contrario. ¿Cómo convertimos los valores que no cumplen con la anterior condición en 0, chicos? Con replace, dije, replaces. Replace LFP va a ser igual a 0 si esta variable LFP estaba como punto. Antes de correr eso, voy a mostrarles cómo se ve rows, la variable LFP. Teníamos valores de 1 y donde no se cumple con la condición tenemos punto, missing value. Denme un segundito. Ah, ya, no, ya está bien. Entonces, estos puntos necesitamos convertirlos a ceros. Replace LFP igual a 0, si LFP era igual a punto. Le doy a correr y listo. Revisamos, ahora sí tenemos la variable como queríamos. 0, 1, 0, 1 y etcétera. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Y para terminar, ¿no?, lo que decía el compañero, podemos usar drop. Yo les aconsejo usar keep al final. Keep. Y van a guardar solo las variables que les pidieron que creen. LFP. La otra que es working hours. WHRS. Y etcétera, ¿no? Las 15 variables que les piden crear. Y ya.
¿Cómo se guarda? Pueden poner ustedes un save y entre comillas el lugar donde quieren guardar la base de datos. C, los puntos y etcétera. Comentarios, preguntas, chicos, sobre esto. Inge, esa tarea es hasta mañana a medianoche, ¿no? Sí. Entonces, una pregunta adicional. ¿Se puede? Sí, Inge, ahora sí, porque con la otra base de datos estaba confuso. Sí, me parecía que ya estaba hecho. Sí. Ok. Entonces, creo que también les dejé. A ver, vamos a revisar. Y si tienen más comentarios, los del curso lo hacen. Solo quiero mostrarles esto, práctica de Stata. Miren, en la carpeta práctica de Stata, donde está el Word con instrucciones, aquí ustedes tienen la base de datos del paper, o sea, la base de datos que el paper ha usado para su análisis, que es una base de datos de mujeres de Estados Unidos, que es lo que estamos replicando. Entonces, eso ustedes lo pueden ver para saber cómo al final tendría que terminar su base. Se las voy a mostrar. Esta está en DTA, está en formato de Stata, no necesito importar. La voy a ir a abrir. A la lupita, miren. Así es como va a quedar. Acá hay un nombre un poquito diferente. No veo la LFP, pero debe ser esto. IN-LF, que es In Labor Force, dentro del mercado laboral. Y ahí están, todas son mujeres que trabajan por pago. Hours, que es similar a la que ustedes van a construir de Working Hours, WHRS. El número de horas, no sé si era al mes o al año que tienen que crear. Hay una que es Kids también, de 1 a 6, el número de hijos de 1 a 6. Años, el número de hijos de 6 a 18 años y etcétera. Algo así se va a ver su base, si quieren curiosear un poquito. Está bien, Inge, gracias. Inge, eso de la pregunta 2, creo que es, de las horas, ¿cómo habría que hacerlo? Porque eso debía tener, me confundía porque no sé si era anual o era mensual. Ok, súper. Woman's Working Hour. Le pondremos entonces nosotros, súper, esa es una buena pregunta, está ambigua, al mes. Horas al mes, ¿cuántas horas al mes trabaja? Y ahorita te digo más o menos cómo se hace. Reading memory, okay. Está cargando. Siempre que vean acá arriba esta X en rojo, es que te está procesando su trabajo. Ya está. Entonces, working hours. En la parte de abajo está el número de horas. Miren esto, dice SHRS, horas trabajadas a la semana, ocupación secundaria. Tenemos PHRS, horas trabajadas a la semana, ocupación principal. Ok. Listo, entonces, si queremos el total de horas trabajadas, tendríamos que hacer la suma de estas dos. PHRS más SHRS, principal y secundaria. Hay mucha gente que trabaja 8 horas al día en un trabajo y unas 2, no sé, en otro, que es su ocupación principal.
En realidad ellos estarían ocupados 10 horas al día en su trabajo. Estas son horas a la semana. Entonces, acabamos de acordar que vamos a trabajar horas trabajadas al mes. Luego de hacer esta suma, necesitaríamos convertir esas horas semanales a horas mensuales. Y ya está. Y dije eso, en el comando, ¿cómo sería? O simplemente sería la operación. Estaba buscando ayer ese, no me encontraba. Les muestro y esto va a ser lo último que vamos a hacer, chicos, porque la idea de trabajar es que uno aprende haciendo. Entonces, creando la variable working hours. Necesitamos generar la variable h de WHRS, que va a ser igual a que, dijimos, va a ser igual a la suma de las horas en la ocupación principal, PHRS, más las horas en la ocupación secundaria, SHRS. Si quieren, acá mismo podemos poner paréntesis. Y luego esto llevarlo a mensuales. Entonces tenemos horas semanales. Para tener horas mensuales necesitamos multiplicar esto por aproximadamente 4.2 creo. Le damos a correr y ya está. Rows. Vamos a ver cómo quedó esta variable. Ahí está. No hay mucha gente que tiene ocupación laboral. Recuerden que aquí tenemos niños, tenemos adultos mayores, etcétera. Miren acá, 105 horas. Uf, es demasiado. Vamos a ver. 105 dividido entre 4. Ah, están bien, son horas mensuales. ¿Está bien? Y ahí tienen ya esa variable. Horas al mes. Tiempo completo son 40 horas semana. Al mes serían 40, 160 más o menos. O un poquito más. Y aquí estamos hablando de ocupación secundaria adicionalmente. ¿Ok? Inge, ¿de dónde sacó 4.2? Conversión. En un mes hay 4.2 semanas. Y para que se parezcan los puntos sería con el replace igual, ¿no? El replace, WHRS y la misma variable igual a 0, ¿no? No. En este caso no. ¿Sabes por qué no? Porque estamos hablando de las horas que se trabajan. Entonces es diferente que un niño no trabaje y esa pregunta no se le haga al niño. Debería haber un missing value, un punto. O que otra persona sí esté en edad de trabajar y que pues, no sé, necesite, se le haga la pregunta y ella diga, yo trabajo 0 horas. Entonces la consideración para el niño que no trabaja porque no tiene que trabajar y para la persona que sí trabaja, pero no sé, en esa semana específica no ha trabajado, va a tener 0. Ambas consideraciones son diferentes, diferentes. El 0 y el punto, dependiendo de la condición de la persona. Y de todos modos, para que esto quede más claro, porque creo que los enredé un poquito, de todos modos acá les dice solamente horas trabajadas.
al mes. No les dice, póngame 1 en un lado y en otro lado póngame 0, no les dice eso. Está bien, dije, gracias. Listo, chicos. Entonces, lean bien. Hay algunas que son más complicaditas que otras. Conozcan la encuesta de hogares, que es importante. La encuesta de hogares, el primer punto, les decía, relaciónese con la encuesta de hogares. Lean qué es una encuesta de hogares, revisen este cuestionario, el que está en Excel, para saber cómo se está midiendo. Y eso les va a ayudar a poder encarar la creación de algunas variables que están un poquito más complicadas. ¿Alguna pregunta o comentario adicional? Y que vamos a quitarle esta capa, por favor. Se te lo voy a quitar. Gracias, Ángel, perdón. ¿Se puede para mañana, chicos, en la noche? Y tal vez un poco más de tiempo. ¿Sugieran cuándo? Viernes, sí. ¿Más sugerencias? Tal vez miércoles, Inge. Listo, ampliémoslo hasta el día miércoles, porque el martes me presentan ese proyectito. Entonces, esto que sea hasta el día miércoles a la medianoche. Ya les dije, pueden trabajarlo en grupo, pueden hacerlo de manera individual. Si trabajan individual o en grupo, números de carnet de identidad me envían en el documento. ¿Qué me tienen que enviar? Este do file. ¿Podemos poner números de carnet de identidad acá? Sí. PI, del primero, el mío, 4921 y etcétera. Esto es lo que necesito que me envíen. Y la idea es que aprendan, chicos. Que trabajen. La única manera de aprender softwares es practicando. Entonces quedamos miércoles medianoche. Inge, ¿y si hacemos en grupo eso? Solo una persona tiene que mandar, Envía. ¿verdad? Sí. Ajá. Solo una persona lo envía. ¿A su correo, no, Ángel? Al correo electrónico. Inge, tal vez podría explicar un poquito más de cómo guardar la parte del do file, por favor. El do file, simplemente te vas acá. Aquí tienes en la ventana del do, tienes un disquete. Y ahí le pones guardar. Y listo, lo guardas en la ruta que tú prefieras. Está bien, Inge, gracias. Listo, chicos. Perfecto, quedamos en eso. Vamos a guardar. Listo, vámonos a... Entonces, el capítulo introductorio. Presentaciones. No. Introducción. Listo, chicos. Entonces, esto está sacado del capítulo 1 de Gujarati. Ustedes lo pueden mirar ahí y es un resumen de ello. Entonces, ya entrando a la técnica econométrica como tal,
vamos a darles alguna terminología que se usa dentro de esta ciencia. Primero, lo que es una regresión, que yo en los exámenes o en las prácticas les voy a decir, corra la regresión o corra el modelo. ¿Sí? ¿Qué es una regresión? Es sacar un promedio en general, ¿sí? Sacar promedios de algo. Más técnicamente, el análisis de regresión trata del estudio de la dependencia de una variable dependiente respecto de una o más variables independientes o variables explicativas con el objeto de estimar o predecir la media o el valor promedio poblacional de la primera en términos de los valores conocidos o fijos en muestras repetidas de las segundas. Y ahí les marqué con colores lo que creo es importante para que ustedes lo tomen en cuenta. Es un estudio de dependencia. ¿Sí? Hace un momento a Mayra le decía cuando ella preguntaba por qué tenemos que usar variables dicótomas, así como les había enseñado, le decía, queremos analizar cuál es la influencia de manera individual de las variables independientes sobre la variable dependiente. Voy a traer mi tablet, chicos, regálenme 30 segundos. Espero no haya... Eso es lo que no quería que haya. No tengo el modo de acompañante en la tablet, así que voy a tener que salir de acá. Chicos, ¿ustedes saben si puedo escribir directamente sobre una pantalla compartida de Meet? No hay. No se puede. Ok, entonces vamos a abrirnos una pizarrita y ahí lo hacemos. Sí, un Jamboard, sorry.
Voy a ver si nos cambiamos a Zoom, chicos. Si es así, yo les voy a enviar el link por el grupo para que iniciemos desde mañana en Zoom. Listo. Entonces, primero veamos lo que tienen en pantalla, la presentación. Dice, estudio de dependencia. Objetivo, estimar o predecir la media o el valor promedio poblacional de la variable dependiente en términos de la variable independiente. Eso es lo que queremos en la regresión. Si quieren, ustedes pueden seguirme con la presentación abierta en sus computadoras. Entonces veámoslo acá en una pizarra. Listo. Entonces, este análisis es de la siguiente manera. Nosotros tenemos una variable objetivo que queremos estudiar. Yo quiero estudiar el consumo de alcohol en año nuevo de estudiantes en edad universitaria o que estén estudiando. Esa es mi variable dependiente a la que estoy estudiando. Decía que esa va a ser el consumo de bebidas alcohólicas de universitarios en año nuevo. Ese es mi objetivo. Esta variable va a depender de otras variables independientes. Esas variables independientes afectan a esta variable dependiente. Por ejemplo, la edad. No sé, los chicos más jóvenes, universitarios, si les gusta beber en comparación, en promedio, a los chicos más adultos, como mi papá de 62 años, que es universitario también. Entonces, la primera variable independiente sería edad. ¿Qué más? Otra variable independiente que afecta al nivel de consumo de bebidas alcohólicas de jóvenes de universitarios en año nuevo podría ser con quién pasa el año nuevo. Sí, podría ser pasa el año nuevo, voy a poner pasa el año nuevo con la familia. Tal vez aquellos que están con familia, en más confianza, son los que más beben o, por el contrario, los que menos beben. Otra variable, no sé, los que solo pasan con amigos. Ah, sí, ellos son los que, por la libertad que tienen, son los que beben más. Otra variable independiente podría ser el tipo de bebida. O, para hacerlo más fácil, el sexo de la persona. Voy a asumir, esto no sé si es cierto, que los varones son los que beben más en comparación a las mujeres. No sé. La variable X3, sexo. ¿Qué más? ¿Qué otras variables? Aquellos grupos que hayan trabajado en este proyecto de consumo de bebidas alcohólicas de universitarios en año nuevo. ¿Qué otras variables independientes afectarían ese consumo? Ingresos, finge. Ok, el nivel de ingresos. X4, ingresos. ¿Qué más? Ingeniera, tal vez si se encuentra en una universidad privada o pública. Podría ser, por si acaso. Entonces, X5, tipo de universidad. Y etcétera. ¿Sí? Entonces, decíamos regresión, estudio de la dependencia de una variable dependiente Y respecto de una o más variables independientes o explicativas X con el objetivo de estimar o predecir la media o el valor poblacional de la primera en términos de la segunda. Entonces, este es el análisis previo que nos ayuda a nosotros a ver las posibles relaciones y al final el modelo, la regresión que vamos a correr, se va a ver de la siguiente manera. Entonces, Y es igual a un parámetro
beta 0 más un beta 1, x1, más un beta 2, x2, más puntos suspensivos. Sí, entonces, decimos estimar el valor promedio, predecir el valor promedio de Y en función de las otras. Vamos a construir este modelo. Ya sabemos qué es Y y qué son las X. Estos parámetros beta nos dan la fuerza de la relación entre Y y las X. El beta 1 es esa fuerza de relación, ese nivel de relación entre Y y X1. El beta 2, esa fuerza entre Y y X2 de la relación que se tiene entre ambas. Una vez que nosotros metamos los datos para hacer la estimación del modelo, vamos a obtener una Y sombrero. Sí. Y ese es el valor predicho o estimado a lo que vamos a llegar. ¿Qué más nos dice? Regresión. Ahora, este valor estimado de Y o predicho es un nivel promedio. Nosotros agarramos a las 50 personas a las que hemos encuestado, sus datos, las ponemos en el modelo y vamos a hallar el promedio de Y. ¿Sí? O sea, no aplicará para cada uno. Mayra me dirá, yo no veo, así que pues ahí mi Y debería ser de 0. Pero, otra vez, esto no es para individuos, sino es a nivel grupal, a nivel muestral. Esa muestra, chicos, debería ser representativa. ¿Qué significa representativo? Que está representando a los distintos grupos de la población bajo estudio. Si mi población bajo estudio son estudiantes universitarios, esa muestra debería representar estudiantes de último semestre, primeros semestres, de diferentes carreras, de universidades privadas, públicas, y etcétera. ¿Sí? Para que el promedio que yo vaya a hallar sea representativo de esa población. Si lo que yo voy a hacer en mi proyecto es solo comunicarme con chicos de la carrera de Ingeniería Industrial de la UMSA, pues mi población de estudio van a ser chicos de Ingeniería Industrial de la UMSA y no todos los universitarios. ¿Sí? Y el resultado que vaya a obtener esta Y en promedio va a ser representativo otra vez de la población de la cual estoy tomando los datos. Ahora, tienen algunas palabras más resaltadas ahí en la presentación. Dice valores fijos en muestreo repetido. Se asume, ¿sí?, que Y es una variable aleatoria. Se lo estoy poniendo ahí, variable aleatoria. Y que X es una variable, o no es una variable, es fija. Y digo se asume porque eso podría no ser cierto. La variable aleatoria, como ustedes bien saben, puede obtener cualquier tipo de valor dentro de un rango. ¿Sí? Y la variable fija es una constante. Asumimos, chicos, este es uno de los supuestos, el supuesto fuerte, que X es fijo, que es un valor constante. Aunque muchas veces no lo es. Pero bueno. Eso. ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? Entonces eso es una regresión. Al final va a ser ese modelo donde evaluemos la dependencia entre variable dependiente y variables independientes para predecir o estimar los valores de la variable dependiente en función de los valores fijos de las variables independientes.
Continuando, ¿qué es regresión? ¿Sí? Y ahí tienen algunos ejemplos. Se dice que esta palabra regresión proviene de que hay una tendencia central a la cual los datos apuntan. Y nuestra tarea es encontrar esa tendencia central, cómo los datos regresan, cómo los datos se aproximan a esa tendencia central. Entonces, ustedes pueden ver en la primera gráfica una gráfica de dispersión de datos. ¿Sí? Tenemos los datos ahí dispersos, pero vean que ellos se acercan a un patrón. Regresan a ese patrón. ¿A cuál? Al que lo ven a través de la línea, a través de la recta de regresión. En la primera gráfica tienen el ejemplo de la distribución hipotética de las estaturas de los hijos en función de las estaturas de los padres. ¿Sí? Mi variable, entre comillas, dependiente va a ser estatura de los hijos, lo que tienen en el eje Y, en función a la estatura de los padres. ¿Sí? En general, se dice que, y se prueba que, mientras más alto sea el padre, el hijo también va a ser más alto. ¿No? O por el contrario, entre más bajito sea el papá, el hijo va a ser también más bajito. ¿Sí? A pesar de que eso no se cumpla siempre, y ahí está la variabilidad, lo de la variable independiente, lo del valor aleatorio de la variable dependiente. Entonces, veamos, por ejemplo, en el eje X tenemos la estatura del padre, 60 pulgadas. Estatura del hijo, desde 60 pulgadas hasta 68 pulgadas, no sé. Pero en promedio, unas 64 pulgadas. Estatura del padre, 65. Estaturas de los hijos, variable aleatoria. Desde 61 hasta 70, pero en promedio aproximadamente 65. Estatura del padre, 70. Estatura de los hijos desde un 62 hasta un 73. En promedio un 67 y así sucesivamente. Quiero que vean, chicos, la diferencia, y esto es súper importante, entre esas consideraciones de que Y es variable aleatoria y asumimos que X es fija. En la gráfica podemos ver que las estaturas de los papás son fijas. 60, para estatura de papá 60, diferentes estaturas de los hijos. X igual a 60, Y igual a variable aleatoria. X igual a 65, Y igual a otra variable aleatoria. Es X igual a 70, Y igual a otra variable aleatoria y así. ¿Sí? Y esos promedios, la conexión de los promedios de las variables aleatorias Y nos da la recta de regresión. Un ejemplo similar al lado tiene la distribución hipotética de las estaturas de los hijos correspondientes a sus edades. Se asume, ¿no?, al menos en la edad de la adolescencia, que mientras más años tenga el hijo, pues va a ir teniendo una estatura mayor, ya que tienen esa distribución de la edad de 10 a 14 años. En el eje X y en el eje Y tienen otra vez las estaturas. Vean, característica, X fija, Y aleatoria. La unión de los promedios nos da la recta de regresión. Vamos. Entonces, en los modelos de regresión, pues ustedes van a poder encontrar distintos tipos de modelos, algunos que son ya casi teóricos. Cuando se dice teóricos es que se ha probado de muchas maneras y se ha vuelto una teoría. Por ejemplo, la función de consumo
que el consumo es una función del ingreso. Mientras mayores sean mis ingresos, más puedo gastar en consumo. Una función de producción, la función de producción de Cobb-Douglas, que relaciona la producción en función a los insumos. Producción de cualquier bien o servicio en función a los insumos que son englobados en capital y trabajo. Funciones de demanda y oferta, las funciones que ustedes vieron en teoría económica, ¿no? La demanda en función del precio, la oferta en función del precio, etc. Acá podemos poner nuestro ejemplo. Función del consumo de alcohol en Año Nuevo. Eso dependerá de, etc. Listo. Entonces, hasta ahí con el tema de regresión. Vamos a irnos a otros dos conceptos. Causalidad. Esto debería ser regresión y causalidad. Ya. Regresión y causalidad. Israel, ¿qué es una correlación? Una relación que va sostenida de otra. Listo. Correlación. Ustedes en estadística han visto cómo se calcula la correlación. Y en definición, la correlación es el grado de relación que existe, y es una relación lineal, entre dos variables. La correlación podrá ser positiva si las dos variables se mueven juntas, ¿sí?, en una misma dirección, o podrá ser negativa si cuando una sube, la otra baja. O simplemente no podrá haber correlación porque pues, una sube, la otra bajará o subirá, no sé, no hay un patrón. ¿Recuerdan? Esa correlación se medía entre menos 1, pasaba por 0 y llegaba hasta 1. La correlación, chicos, ¿sí? La correlación es una medida numérica. Las regresiones son un análisis de correlación, o sea, análisis numéricos. Ahora, ahí tienen en el título otra palabra, que es la causalidad. No estamos con la regresión diciendo que X causa Y, ¿sí? Para asumir causalidad necesitamos otro tipo de soporte teórico más allá de la regresión. Quiero que se vayan con este mensaje. Regresión no es causalidad. Correlación no es causalidad. Y enseguida les voy a dar algunos ejemplos. Entonces, una relación estadística, como la correlación o la regresión, por sí misma no puede, por lógica, implicar causalidad. Para aducir causalidad se debe acudir a consideraciones a priori o teóricas. Ok. Entonces, miren este ejemplo. Desde que hay vacunas, la gente se enferma más. ¿Qué estamos asumiendo aquí? Que hay una causalidad. Que el incremento en vacunas provoca que la gente se enferme más. X podría ser el número de vacunas y Y el número de enfermos. Corremos nuestro modelo y les aseguro que vamos a tener un alto grado de correlación o en el modelo econométrico vamos a tener indicadores fuertes. Pero yéndonos a priori a la teoría o a un análisis contextual, ¿creen que esto sea cierto? ¿Desde que hay vacunas la gente enferma más? No, ¿Por qué no? porque sería al revés, sí. Desde que hay vacunas la gente enferma menos. Exacto. Y esa consideración no nos los da la matemática, la estadística, sino nos los da
Lo que dice acá, consideraciones a priori, teóricas, un análisis adicional. Entonces, no puedo con una simple regresión o con una correlación asumir que X está causando Y. Para decir realmente que X está causando Y, necesito cosas adicionales, un análisis adicional. Y sí va a haber una relación entre X y Y, pero la causalidad es al revés. Desde que hay más enfermos, hay más vacunas, por ejemplo. Veamos estos ejemplos. Entonces, correlaciones. Ya, ustedes pueden ver mi pantalla. Vean, en el primer ejemplo, vean que las dos líneas, roja y azul y negra, se van moviendo en una misma dirección. Y parece que están muy correlacionadas. Israel, viendo estas dos variables, ¿tú dirías que la correlación entre ellas es fuerte, no es? ¿Por qué sí, por qué no? Sí es fuerte, ya que existe un grado de relación entre ambas. Pareciera que sí, ¿verdad? Pareciera que hay una relación. Listo. Ahora, miren qué significa cada una de las variables. La que está en negra es suicidios por estrangulamiento. Y la que está en color rojo es el gasto del gobierno estadounidense en ciencia. Esto más ayuda a Israel. ¿Tú crees que haya realmente, más allá de los números, crees que realmente deba haber una relación, causalidad entre ellas? No. No, ¿verdad? Son variables que vienen de fuentes muy diferentes, pero los números acá nos dicen que sí hay relación. Vámonos a al siguiente ejemplo. Mayra, ¿qué ves acá? ¿Ves alguna tendencia? ¿Ves algún tipo de correlación? Tal vez sí la similitud de datos, pero la cosa, analizando lo de la causalidad, es qué significa cada línea, ¿no? La causalidad, quisiéramos saber si, no sé, los datos de la línea negra están causando a la roja o la roja están causando a la negra. Veamos, la negra, dice, son las películas en las que Nicolas Cage apareció. Vean, desde 0 películas hasta 6 películas cada uno de los años. Y la roja nos está midiendo number of people who drowned, número de personas que se ahogaron en una piscina. No tiene causalidad, Inge, porque es como si habláramos de dos temas completamente diferentes. Exacto. ¿A qué me voy con estos ejemplos? Acá ustedes pueden encontrar cosas bien locas, chicos. Es a que no basen sus conclusiones solo en los números. Los números, los modelos, el procedimiento matemático va a mostrarles relaciones aparentemente fuertes, interesantes, pero esas podrían darse por conexiones terceras o por simple coincidencia. Para soportar los resultados de una regresión, nosotros necesitamos consideraciones a priori o teóricas para decir realmente el precio del alcohol, de las bebidas alcohólicas, afecta al número de bebidas que la persona estaría consumiendo. ¿Sí? Ustedes dense un tiempito para mirar las otras gráficas
y ver cuán locas se pueden poner si solo miramos los números. Y estas son bien trágicas porque en la mayoría se habla de suicidios y de muertes. Bueno, ahí hay varios. Retorno a la presentación, chicos. Y una pregunta, entonces, ¿la descripción de este tipo de regresiones debería ser más amplia? Porque, bueno, lo que nos presentaba un principio sobre las vacunas causan enfermedad, uno también puede asumir, digamos, que cuando te vacunas te pones un poco más susceptible y llegas a desvanecerte en ciertas ocasiones. Entonces el médico lo que te dice es que tienes que estar con paracetamol o analgésicos que te lleguen a aliviar ese dolor y que estés en reposo, ¿no? Eso. Sí, respondiendo a tu pregunta inicial, sí, necesitamos observar más el tópico que estamos estudiando, verlo desde diferentes lados. Tal vez X no esté causando directamente a Y, tal vez X causa a Z y Z causa a Y. O tal vez X causa a Y y Y a la vez causa a X. Son temas que vamos a ir profundizando, no se preocupen, lo que quiero que les quede es la noción del análisis básico. Está este mensaje, takeaway message, que es el mensaje que quiero que se lleven, es que no se vayan directamente a los resultados de un modelo, de una regresión, sino que lo analicen en función a un conocimiento que ustedes tengan, a teoría, a consideraciones a priori. Sí, es necesario eso para poder evaluar los modelos, porque los números nos van a decir que hay una relación fuerte, pero nosotros necesitamos interpretarlos, necesitamos justificarlos para poderlos usar. Y esa es, creo, la parte más, no sé si complicada, y la verdad no sé cómo estén en estos momentos en la universidad, pero cuando yo estaba estudiando, recuerdo que nuestro fuerte era la parte numérica, calcular, memorizar procedimientos y etcétera, pero la parte analítica, la parte aplicativa era algo que casi no tocábamos. Y eso es lo que ustedes van a necesitar en el ámbito laboral, que les den su empresa les diga, tengo este problema, ayúdame a solucionar. Entonces, ustedes necesitan generar, si lo van a hacer por econometría, generar un modelo, ver cuáles son las variables que van a introducir, correr el modelo y al final interpretar ese modelo, decir, he hallado esto y esto se tiene que aplicar de esta manera. Justificar los resultados, las relaciones que han encontrado para llevarlo a la parte aplicativa. ¿Sí? Y eso, pues, es de lo que les estoy hablando. No nos quedemos solo en los números, analicemos qué hay detrás de esos números, el porqué de las relaciones, el porqué de los resultados, que es súper importante. Listo. Entonces, regresión y correlación. En el análisis de regresión se trata de estimar o predecir el valor promedio de una variable con base en los valores fijos de otras. Y en el análisis de correlación muy similar, dice, el objetivo es medir la fuerza o el grado de asociación lineal entre dos variables. No hay distinción entre variables dependientes e independientes. Entonces, regresión y correlación son muy similares, chicos, muy similares. Sin embargo, en regresión hay una vía de acción, ¿sí? X es independiente y Y es dependiente. En el análisis de correlación no hay esa distinción de variable independiente e independiente. En el análisis de correlación lo que nos interesa es el grado de asociación entre las dos variables. En el de regresión nos interesa estimar, predecir el valor de Y, de la variable dependiente en función de las variables independientes. Cuando lleguemos a la parte numérica, a la descripción de los modelos, ustedes van a ver que las fórmulas se parecen mucho, pero, bueno, hay diferencias y las diferencias conceptuales son las que les estoy mostrando ahora.
Notación y terminología. Tenemos la variable dependiente por un lado y la variable independiente por otro. Entonces, se puede nombrar de diferentes maneras a la variable dependiente: variable explicada, predicha, regresada, variable respuesta, endógena, resultado, variable controlada. A la independiente, igual de muchas maneras: variable explicativa, independiente, predictora, regresora, estímulo, exógena, covariante y de control. Lo que nosotros vamos a usar más es variable dependiente e independiente. Entonces, para el caso de la regresión, la variable dependiente, les había dicho ya, es aleatoria o estocástica, y las variables independientes asumimos que son fijas o no estocásticas. Una variable aleatoria estocástica es la que toma cualquier conjunto de valores positivos o negativos con una probabilidad dada. Tipos de datos. Esto ya lo hemos visto en medición. Les hablaba de datos de series de tiempo, que dice es un conjunto de observaciones sobre valores de una variable en diferentes momentos. Datos transversales consisten en datos de una o más variables recopiladas en un mismo punto de tiempo. Datos en panel o longitudinales son datos combinados en el cual se estudia en diferentes puntos de tiempo a la misma unidad transversal. O sea, en diferentes puntos de tiempo tomo datos de diferentes individuos. ¿Okay? Y es importante que el investigador tenga siempre en mente que el resultado de la investigación será tan bueno como lo sea la calidad de los datos. Listo. ¿Alguna pregunta, comentario hasta acá, chicos? Entonces, en las siguientes diapositivas ustedes tienen un repaso de conceptos de estadística que son importantes para lo que vamos a ver en esta materia. Les pido que ustedes vean esto en sus casas. Sí. Vean estos conceptos, estas definiciones en fórmulas, vean las propiedades de los indicadores y vamos a realizar este ejercicio el día de mañana. Bueno, chicos, me estoy quedando sin voz, así que vamos a quedar acá. Les pido, tómense el tiempo para hacer este repaso de estadística ustedes. Mañana lo vamos a ver de manera súper rápida y vamos a realizar este ejercicio. Si ustedes pueden realizar el ejercicio previo a la clase, mejor. Así, pues, nos ahorramos hacer este repaso estadístico y ya pasamos directamente al siguiente capítulo, que déjenme ver qué es. Ya. Es el análisis de regresión de dos variables. Acá ya vemos un modelo econométrico. ¿Alguna pregunta o comentario? Ok. Lo último, chicos, me gustaría que
me gustaría saber si hay alguno de ustedes interesado en realizar un análisis de indicadores de un programa, indicadores de evaluación de un programa. Está relacionado a manejo de datos, pero es un análisis por sobre todo estadístico descriptivo. Este análisis que les menciono es punto aparte, está fuera de la materia, está fuera de sus calificaciones, es bueno decirlo. Si se animan a participar en esto, no van a tener puntaje específico en la materia, pero sí van a tener otro tipo de beneficio para su carrera profesional. Es un trabajo para el que estamos buscando voluntarios que va a terminar hasta el 31 de enero y que involucraría unas 2 o 3 horas de inversión de su tiempo al día. ¿Sí? Estaría buscando 2 personas como máximo, 1 o 2 personas. Y nada, las personas que están interesadas en conocer un poquito más de este trabajo que les menciono y tienen el tiempo que les menciono de 2 a 3 horas al día, me gustaría que se queden en sala. Las demás pueden retirarse, chicos. Nos vemos mañana.